Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en la antigua sede del Senado de la República en Jicotencat, donde se llevará a cabo el panel número 14 de la Semana Nacional de Transparencia. Le comento que el tema central de lo que será este panel es el diseño institucional del organismo garante de la protección de datos personales en posesión de particulares. Comenzamos. Bueno, vamos a iniciar este panel número 14. Estamos acortando los tiempos de los recesos para poder salir a las 2:30, terminar la sesión del día de hoy, la sesión matutina, con el objeto de podernos desplazar a buena hora y evitar, digamos, en su momento, pues las aglomeraciones que va a subir el centro de la ciudad por el motivo que todos conocemos. Hoy se realiza por la histórica marcha del 2 de octubre. El panel 14 le hemos denominado Diseño Institucional del Organismo Garante de la Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es un tema que ha sido parte de la reflexión ahora con la reforma constitucional, de cómo debería ser el funcionamiento, qué institución, bajo qué principios, normatividad debe hacerse cargo de la protección de datos personales en particulares. Como sabemos, en la actualidad es el IFAI quien es el órgano garante de datos personales, tanto en posesión de los sujetos obligados como de particulares, pero la idea es discutir, analizar las posibilidades de que el propio IFAI continúe con esta actividad y, en su caso, pues ver las medidas que el propio IFAI debería tomar de fortalecimiento institucional para poder cumplir de forma cabal con esta actividad, pues obviamente tan importante como lo hemos visto en las mesas que nos han precedido. Es así que la reforma constitucional, y con esto es lo único que voy a dejar en la mesa, establece dentro de sus transitorios, en el transitorio séptimo, dice: en tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, es muy específica, el organismo garante que establece el artículo 6º constitucional, o sea, el IFAI, ejercerá las atribuciones correspondientes. Este artículo abre la posibilidad de esta discusión, de este análisis. Hay muchos académicos, estudiosos y funcionarios que consideran, yo era de idea diferente, estoy modificando la concepción, he oído argumentos muy sólidos de que pueda ser el propio IFAI, en ese sentido, quien continúe con esta importante responsabilidad. Lo que sí creo, desde mi punto de vista, que si es el caso, así también lo han manifestado ya varios senadores, pues habría que repensar en la funcionalidad del propio IFAI, en una estructura que pueda garantizar esta actividad y que sea compatible con la de acceso y con la de datos en posesión de sujetos obligados, para lo cual requieren, pues obviamente, un diseño institucional distinto al que tiene el IFAI, desde mi punto de vista, dada la complejidad y amplitud que significa la protección de datos personales en posesión de particulares,
que según los censos del INEGI, más o menos estaríamos abarcando 5 millones de sujetos obligados que de alguna forma detentan un dato personal, desde las empresas más grandes como pueden ser las telefónicas, hasta, digamos, la escuela privada o el deportivo de la esquina, que pues también detenta datos personales y a veces muy sensibles como el estado de salud de sus agremiados a estos clubes. Sin más, vamos a pasar a la mesa y de verdad es un panel, pues yo diría, de lujo, como todos los que hemos tenido en la semana, por lo cual nos debemos de felicitar todos los asistentes, pues de poder escuchar a estos expositores. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Gregorio García, él es investigador del Instituto de Investigación y Justicia de Argentina. El doctor Miguel Carbonell, conocido por todos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora María Solange Maqueo Ramírez, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el CIDE, y también el licenciado Carlos Chalico, quien es director de Quest Business Soluciones, una empresa que se dedica a la parte de soluciones informáticas, principalmente en materia de seguridad, y un experto en datos personales, mexicano, pero que radica en estos momentos en Canadá. Voy a dar, como debe ser, desde mi punto de vista, aunque no tiene nada que ver con políticas de género, pero creo que siempre la caballerosidad es importante. Primero la palabra a la doctora María Solange Maqueo Ramírez, que déjenme decirles, para los órganos garantes aprobados en la COMAIP, para el propio InfoDF y para el IFAI, pues ha sido una sorpresa conocerla en estos temas. La COMAI la llevó a diversos estados cuando estuvimos discutiendo la conformación de lo que era la propuesta de datos personales en posesión de particulares y pues obviamente ha demostrado un gran conocimiento y expertise y pues por eso obviamente en el IFAI no dudamos en ningún momento en tenerla presente el día de hoy. Ella es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría en Derecho Económico y Sociedad por la Unión Europea, por la Universidad de Salamanca y es doctora en Derecho y Economía por la Universidad de Salamanca también, y entre sus líneas de investigación se encuentran los temas de análisis económico del Estado de Derecho, Derecho y Políticas Públicas, regulación y técnica legislativa. Cuenta con el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesora investigadora asociada, como ya lo decía, del CIDE. Si nos hace favor, doctora Maqueo, está usted en uso de la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Es una gran alegría compartir este panel con importantes expertos en la materia de privacidad, protección de datos, no solo desde el ámbito académico, desde el ámbito práctico y desde el ámbito de las propias autoridades garantes de estos derechos. Prácticamente esta presentación lo que pretende es poner énfasis en 3 aspectos concretos. La primera, que ya es muy conocida por todos, pues cuál es la importancia del derecho a la protección de datos personales, por qué estamos en un momento crucial y de coyuntura para destacar este derecho y para profundizar en el mismo. Por otro lado, ¿cuáles son las implicaciones institucionales y normativas de la reforma constitucional? Sobre esto no ahondaré mucho sobre cada uno de los aspectos de la reforma constitucional porque creo que esto se ha tratado incluso en otros paneles y con antelación. Y por otro lado, algunas cuestiones que creo que son convenientes destacar en relación ya específicamente con el diseño institucional en materia de protección de datos personales. De esta manera, en cuanto a la relevancia y coyuntura del derecho a la protección de datos personales, creo que es necesario considerar, y esto es a manera de ejemplo, no tiene un carácter taxativo, es necesario considerar por un lado aspectos fácticos que nos revelan la relevancia de este derecho. Por otro lado, algunos aspectos que estamos viviendo actualmente en razón de la política pública que se ha adoptado especialmente dentro de la Administración Pública Federal, pero también en algunas administraciones estatales. Y finalmente, algunos aspectos jurídicos, que es lo que nos conecta ya con la cuestión constitucional.
Para iniciar en aspectos fácticos, solo quisiera poner énfasis en algunas cuestiones que creo que destacan la relevancia del tema que estamos viviendo el día de hoy. No debemos olvidar que finalmente, si bien es cierto que se trata de un derecho humano, la protección de datos personales nace la gran preocupación evidentemente vinculada con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y con ello pues los flujos crecientes de información, cómo se comparten estos flujos. En ese sentido, solo para destacar que creo que estos datos son muy relevantes, la MIPSI cada año publica un estudio sobre los hábitos de los internautas en México. De acuerdo con el estudio publicado para este año, en México tenemos 51.2 millones de internautas, lo cual implica un crecimiento importante respecto del año anterior, donde estamos hablando de un crecimiento del 13% aproximadamente. Por otro lado, el tiempo de conexión en Internet pasa de 5 horas diarias, que también implica un crecimiento respecto del año anterior. Del número de internautas, esto es del 51.2 millones de personas, 90 de los usuarios cuenta con redes sociales. Por definición, las redes sociales implican precisamente eso, compartir esa información. Y me parece un dato sumamente preocupante el hecho de que la edad promedio de utilización de Internet, estamos hablando que comienzan las personas a utilizarlo en su vida temprana a los 10 años. O sea, chiquitos que incluso también ya usan redes sociales, comparten información y en este sentido, pues los riesgos son importantes. En cuanto a aspectos de política pública, en estos aspectos de política pública prácticamente existe una tendencia a modernizar y hacer más eficiente la gestión gubernamental a través del uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación. ¿Qué implica esto? En principio, en la administración pública, y lo podemos observar, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo o en programas específicos, hay una tendencia para la utilización de estas nuevas tecnologías que van desde promover, por ejemplo, el acceso a Internet a través de la banda ancha. También encontramos políticas dirigidas hacia las propias administraciones públicas y en este caso podríamos mencionar la Estrategia Digital Nacional, que creo que es fundamental. A esto se añade evidentemente el hecho de que México a partir de este mes asume la presidencia de la Alianza de Gobierno Abierto, lo cual evidentemente nos presenta grandes oportunidades de innovación, de competitividad, de desarrollo económico, pero asimismo nos representa muy importantes retos por lo que se refiere a la utilización de esta información. Solo para mencionarles algunos de los compromisos asumidos a través de esta alianza, podemos encontrar la construcción y desarrollo de bases de datos, incluso de personas desaparecidas, en donde las fotos de las víctimas podrían hacerse públicas siempre y cuando medie previo consentimiento, ciertamente un consentimiento indirecto, no directo de las víctimas. Por otro lado, también hablamos de bases de datos, por ejemplo, de detenidos. Y en ese sentido creo que son datos altamente sensibles y en donde las medidas de seguridad adoptadas pues tienen que ser acordes con la necesidad de garantizar este derecho fundamental. Ahora bien, en cuanto a los aspectos jurídicos, la reforma constitucional de este año abre importantes ventanas de oportunidad, por un lado, porque fortalece al órgano garante, así como a los organismos especializados en materia de protección de datos personales. ¿Cómo se fortalece? Evidentemente hablamos por un lado del cambio de naturaleza jurídica. Es muy relevante destacar el hecho de que ahora son
órganos constitucionales autónomos y por otro lado brinda ciertas herramientas que posicionan también al IFAI como un órgano garante a nivel nacional, entre los cuales cabe mencionar las facultades de atracción, así como facultades, por ejemplo, para promover acciones de inconstitucionalidad, legitimación activa y pasiva en controversias constitucionales, la posibilidad de imponer medidas de apremio, entre muchos otros. Esta reforma constitucional también pretende generar estándares homogéneos en la protección de datos personales en el sector público en los 3 órdenes de gobierno. Precisamente este es el objetivo por el cual se establece la necesidad o el carácter concurrente de la protección de datos personales del sector público. ¿Por qué? Porque finalmente la idea es emitir una ley general que genere esos estándares, pero no basta con la ley general, sino que también se brindan otros elementos o herramientas que permitan generar esos estándares, entre los cuales cabe mencionar nuevamente las facultades de atracción y de revisión de las resoluciones de los organismos especializados, facultades que se otorgan al órgano garante. Finalmente quisiera destacar que también esta reforma constitucional pretende resolver problemas de asimetría en la protección de datos personales entre el sector público y el sector privado. En principio, si nosotros analizamos la reforma constitucional, nos vamos a percatar que en el core de la reforma, propiamente hablando, pareciera que se dirige más hacia el sector público. No obstante, si analizamos los transitorios del decreto de reforma constitucional, también se hace alusión a la necesidad de revisar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esto sí es una opinión personal, no necesariamente compartida por todos, pero creo que al hacer referencia a esa Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, el constituyente permanente no se está refiriendo solo a la adecuación respecto de la reforma constitucional, por ejemplo, en lo que hace ahora sí al diseño institucional del IFAI, sino que también genera y abre esas puertas o ventanas de oportunidad para poder entonces revisar lo que tenemos en materia de datos personales, cómo podemos mejorar y evidentemente más aún si consideramos que es una ley que se emite en el 2010 y que ya tiene algunos años operando y por ende ha sido factible detectar cuáles podrían ser sus debilidades. Ahora bien, esta reforma constitucional de alguna manera entonces genera por un lado la necesidad de contar con varios ordenamientos jurídicos. Por un lado, hablamos de una ley general, en su momento se tomó la decisión, los órganos facultados para estos efectos, tomaron la decisión de emitir 2 leyes generales diferenciadas, por un lado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y por otro lado una ley general en materia de datos personales. Ciertamente esto de alguna manera fortalece la necesidad de puntualizar que si bien son derechos que se interrelacionan necesariamente, son derechos diferenciados. Y por otro lado, tenemos que contar con una legislación federal porque finalmente el órgano constitucional autónomo, el órgano garante de este derecho, tiene 2 dimensiones. Por un lado, una dimensión nacional, por otro lado, una dimensión federal. De alguna manera es un sujeto que regula tanto cuestiones de generación de estándares homogéneos, de aplicación homogénea de estos estándares en todo el territorio de la República Mexicana, como funciones ya estrictamente dirigidas de carácter federal, sea a sujetos obligados o como actualmente en funciones lo realiza también respecto del sector privado.
Esto entonces, de alguna manera, nos plantea la idea de que el IFAI pues tiene varias dimensiones de facultades. No son dimensiones totalmente aisladas, se interrelacionan cada una de ellas, pero podrían implicar cuestiones específicas y hasta cierto punto con peculiaridades también específicas. Por un lado, se ocupa de la transparencia y acceso a la información pública en esa dimensión nacional que les comentaba. Por otro lado, se ocupa de la transparencia y del acceso a la información pública, ya dirigido al sector público de carácter federal, incluido partidos políticos, sindicatos, fondos públicos, etcétera. Por otro lado, se ocupa de la protección de datos personales, ejerciendo esas facultades con dimensión nacional, como serían las facultades de atracción o la facultad de revisión de las resoluciones de los organismos especializados. Por otro lado, se ocupa de la protección de datos personales del sector público federal y finalmente se ocupa de la protección de datos personales del sector privado. Básicamente, si nosotros lo vemos así, podríamos entonces llegar al punto toral de este panel, que es precisamente el debate o la discusión de si es o no conveniente que el IFAI conserve sus facultades en relación con la protección de datos personales del sector privado. Ha habido propuestas interesantes en el sentido de argumentar la necesidad de crear órganos o instituciones que se dirijan específicamente a la protección de datos personales en el sector privado. Aquí la cuestión es conveniente o no es conveniente. Yo en principio les adelanto cuál es mi postura. Mi postura va en el sentido de decir que resulta más conveniente que el IFAI conserve las facultades de protección de datos personales del sector privado, por las razones que a continuación expreso. Primero, el hecho de que tiene la naturaleza de un órgano constitucional autónomo. La creación de otra institución supondría posiblemente un órgano desconcentrado, un órgano descentralizado y por otro lado, pues inserto dentro de la Administración Pública Federal. Considero que el hecho de que se le otorgue el carácter de órgano constitucional autónomo es precisamente porque atiende a un régimen especializado cuya misión principal radica en atender necesidades torales del Estado como de la sociedad en general. Esto es acorde con la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de decir que este es el punto específico y lo que justifica la creación de los órganos constitucionales autónomos. Por otro lado, considero que el IFAI pues es el órgano garante de un derecho fundamental. Y este derecho fundamental es uno mismo independientemente de que se trate de sujetos obligados del sector público o de responsables de datos del sector privado. En principio hay una tendencia creciente, y aquí el doctor Carbonell podrá luego corregirme si esto no es así, pero hay una tendencia creciente a considerar que los derechos humanos no solo son oponibles frente a los actos de autoridad, sino también frente a los actos de particulares. Evidentemente, también debemos considerar el principio de indivisibilidad de los derechos humanos previstos por el artículo 1 constitucional. Asimismo, me parece que escindir en dos instituciones el tema de la protección de datos personales podría generar problemas de fragmentación en la construcción de un mismo derecho. No es suficiente que esta construcción se lleve a cabo en el ámbito normativo. Es necesario considerar también la construcción desde la interpretación y argumentación, que son los que generan una aplicación con estándares comunes. ¿Qué conlleva esta situación? Pues que evidentemente generar dos órganos encargados de un mismo derecho fundamental me parece que podría generar estos problemas en cuanto a asimetrías en la protección de este derecho. Y finalmente,
En principio siempre se suele dejar al final, pero yo considero que no es menos importante, es el relativo a los costos que implicaría la creación de una nueva institución dentro de la Administración Pública Federal. Estos costos no deben entenderse exclusivamente como costos en infraestructura, recursos materiales o recursos personales, sino que habría también que considerar los costos que supondría el no aprovechar la curva de aprendizaje del IFAI. Estamos pensando que es una ley federal dirigida a particulares, emitida desde el 2010, con la reforma prevista en la reforma constitucional en el 2009, emitida la ley en el 2010 y el reglamento en 2011. O sea, estamos hablando poquito más de 5 años de experiencia en la materia, que me parece delicado no aprovecharlos en este sentido. Y con esto, bueno, pues concluyo mi participación. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctora María Maqueo. Bueno, pues como lo ven, y yo ya lo anticipaba, pues hay argumentos contundentes en esta posibilidad de que el IFAI siga siendo el órgano garante y responsable en términos de datos personales en posesión de particulares, por los diversos motivos que aquí se han expuestos, el ser solo un solo derecho, el de tener pues un estándar igual, dado que se trata de un derecho humano, no importando quién lo posea, si un sujeto obligado o un particular, el asunto de la curva de aprendizaje, el asunto también de los costos presupuestales que podría incurrir otro diseño. Creo que los argumentos están ahí en la mesa. Y Francisco Acuña, cuando discutíamos esta mesa, en aquel momento él me decía, no, bueno, es que tú vas a llevar a pura gente que va a decir que no el IFAI sea el competente. Ve lo que no es así. Al contrario, creo que me sentía ya no ahora en franca minoría en ese sentido, pero creo, y vuelvo a insistir, y está en la propia exposición, que sí, en su momento entonces requerirá un repensamiento funcional del IFAI para cumplir con esta actividad. Sin más, voy a dar la palabra, como veníamos ordenados en el panel, al doctor Carlos Gregorio Gracia, quien, como le digo, es licenciado en Ciencias Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en donde también obtuvo el doctorado. Ha publicado varios libros especializados en soluciones tecnológicas para la administración de justicia, protección de datos personales, acceso a la información. Digamos, él es pues, un especialista que hoy radica en Uruguay, argentino, que como le decía el otro día Paco Acuña, ciudadano del mundo, y que nos ha acompañado en varios eventos y en varias actividades en el IFAI. Se mencionaba ayer el libro que se hizo con Lina Ornella sobre la protección de datos en menores, también en el propio InfoDF ha participado en diversas actividades, nos ha ayudado en el Día Internacional de la Protección de Datos, también publicando en un libro conjunto con varios autores. Y de verdad pues nos da mucho gusto recibir a Carlos Gregorio en esta Semana Nacional de la Transparencia, que nos haya aceptado esta invitación, haberse trasladado desde Uruguay para acá y pues Carlos, estás en uso de la palabra. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias también a los amigos comisionados del IFAI por la invitación. Me honra y espero estar a la altura de sus expectativas. Bueno, Solange ya hizo recién una argumentación jurídica a favor de la continuidad del IFAI en materia de protección de datos en posesión de particulares. Yo voy a hacer una argumentación más bien histórica, línea de tiempo y otras cuestiones de lecciones aprendidas. Un primer ejemplo. En el año 2003, la Unión Europea certifica a la Argentina como legislación adecuada en materia de protección de datos personales. Ese hecho, que parece ser una formalidad, significó para la Argentina 200.000 puestos de trabajo en materia de instalación de call center que atendían las llamadas de Europa. Y eso fue una ventaja adicional. Bueno, hace un tiempo yo pude conversar con el comisario adjunto de la Unión Europea, Giovanni Buttarelli,
y él me decían que estaban tremendamente arrepentidos de haberle concedido a la Argentina esa certificación, porque la autoridad de protección, que es una dependencia del Ministerio de Justicia, es decir, es un funcionario público, tiene una debilidad manifiesta. Y eso, en el estándar europeo de este momento, la independencia técnica e incluso la independencia en términos de autonomía es un elemento muy relevante para concebir quién debe ser la autoridad garante. Para darles un ejemplo de esa debilidad que yo comparto, en 15 años de existencia, esta Dirección de Protección de Datos Personales aplicó 25 multas y la Agencia Española, por ejemplo, de Protección de Datos, aplica 25 multas por día. 15 años, un día, es obviamente una debilidad. Un segundo dato también histórico. La Agencia Española de Protección de Datos tiene un sistema de inspectores, es decir, son inspectores que envía la agencia a controlar a particulares que hacen tratamiento de datos. Y un ejemplo muy claro son los pequeños consultorios de dentistas, de médicos, pequeñísimas clínicas. Y entonces van estos inspectores en forma sorpresa, hacen una auditoría informática y directamente prenden la máquina y se dan cuenta de que están instalados los MuTorrent, Emule, Ares o todos esos programas para compartir archivos que usa la gente para bajar películas y otras cosas, y inmediatamente les aplican una multa. Esa es la clave que han encontrado de la permeabilidad de los datos personales, que por la instalación de esos programas en las computadoras que se usan informalmente para otras cosas, crean una brecha de inseguridad. Una institución que va a hacer ese tipo de intervención, no estoy proponiendo de que se mande un ejército de inspectores a hacer inspecciones, pero sí es una de las estrategias de protección de datos personales, de hacer inspecciones sobre todo a los pequeños particulares. Tiene que tener un prestigio, es decir, estamos entrando en la casa de un dentista o de un médico pidiéndole una inspección, una auditoría informática. No puede ser cualquier institución, no puede ser una dirección, tiene que ser, a mi gusto, una institución de prestigio, que el profesional sepa que va a estar tranquilo, que esa inspección no va a ser una inspección manoseo ni una irregularidad. El tercer punto que me gustaría también poner en perspectiva para este análisis, que nos va dando la señal de qué tipo de institución como órgano garante necesitamos. Bueno, acá en el evento se repartió este folleto con respecto a las pretensiones de un par de asociaciones, el Colectivo de Transparencia y Red México Infórmate, donde se solicitan 3 puntos que me llaman la atención. Primero, la incorporación de la prueba del daño, la incorporación de la prueba del interés público, y la tercera, la incorporación del concepto de figura pública o de disminución que tendrían los funcionarios públicos en materia de sus expectativas de protección de datos personales. Todo esto me lleva a ver que el órgano garante está llamado a hacer un trabajo normativo, porque ninguna de estas 3 cosas son legislables. Se puede hacer una mención elegante en la ley de acceso a la información sobre qué es la prueba de interés público o el test del daño, pero no se puede incluir un libro de 500 páginas dentro de esa ley sobre cómo se hace técnicamente eso. De la misma forma, los 3 temas ya están normados en México, es decir, ya hay decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral de la Federación que establecen quiénes son figuras públicas, qué disminuciones tienen en sus expectativas de protección de datos, y también está en un amparo en la Corte Suprema establecido claramente qué es el test de interés público. Entonces, la mención que puede hacer la ley de estos aspectos que están solicitando estas organizaciones ciudadanas es una mención referencial, pero cada uno de estos elementos tiene un contenido tremendamente de aplicación que solamente un órgano garante, capacitado, que mantenga una línea de jurisprudencia muy ordenada y muy consecuente, puede llegar a concluir. Sobre este punto del interés público, creo que ahí es donde tenemos la raíz y el fundamento para entender qué tipo de órgano garante necesitamos. El Sexto Constitucional
introduce el interés público como la llave para establecer los límites del derecho de acceso a la información. Y es así en todo el mundo, es decir, hay una tendencia mundial reciente, esto no tendrá más de 5 o 6 años, donde se ha encontrado que el interés público, con una lógica bastante compleja, es utilizado para establecer dónde están los límites. Como les digo, aquí está legislado o normado por la jurisprudencia. En el proyecto de ley y en la petición esta veo que hablan de prueba del interés público. Yo creo que la palabra que usa la Suprema Corte, test del interés público, es correcta. Es decir, no se trata de una prueba, y si se tratara de una prueba sería lo que se llama una prueba diabólica, porque es imposible establecer qué piensa la sociedad sobre un tema, salvo que hagamos una encuesta para cada decisión que se tiene que tomar. Es un razonamiento bastante complejo, bastante evolutivo. Ha sido incorporado, por ejemplo, en la ley colombiana de este año de acceso a la información. Los colombianos cometieron un error, listaron cuáles son los intereses, con lo cual han cerrado el espectro de consideración de intereses. Y uno de los elementos interesantes de este test es que es un test abierto a incorporar nuevos intereses. Es un concepto evolutivo y muy necesario para resolver estos problemas. El Consejo de la Transparencia de Chile lo ha adoptado por la vía jurisprudencial. Hay abogados que se han quejado porque ¿de dónde sacaron eso? Bueno, es parte del trabajo jurisdiccional el establecer criterios de decisión. El tema es así. Si ese es el criterio que se tiene que tener, está establecido para el acceso a la información, pero está en la tradición y en el uso internacional como elemento clave para proteger los datos personales. Es decir, el límite para proteger datos personales es si hay o no hay un interés público como para liberarlos. Entonces, es claro que el IFAI, como órgano garante en materia de protección de datos en posesión de sujetos obligados, va a tener que aplicar el test de interés público para decidir si un dato público, un dato personal en el sector público es accesible o no es accesible. Ahora, ese mismo criterio lo va a tener que aplicar también con un test de interés público, y aquí es donde ocurre lo interesante. En posición de particulares también se aplica el test de interés público. Imaginen, por ejemplo, la prensa, un periódico que publica una foto de una persona. Bueno, hay que determinar si hay un interés público en invadir la imagen de esa persona, y eso establecería si el medio de prensa violó o no violó los datos personales o la vida privada. Los datos financieros es un ejemplo también muy particular. Todo el sistema financiero cada vez nos va horadando más nuestros datos personales, pero detrás de los datos financieros está el interés público en el combate al lavado de dinero. Entonces, el combate al lavado de dinero, en el cual claramente hay un interés público, es lo que justifica que los datos financieros tengan una disminución en su protección. Y no me estoy yendo de tema, van a ver ahora que con el próximo ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, la reciente ley de telecomunicaciones, donde hay el artículo 189 y 190, toda esta discusión sobre si esos datos que están en posesión de particulares pueden pasar a estar en posesión de sujetos obligados a los fines de investigación criminal. Y nuevamente hay un interés público, y esa es la tendencia internacional, a que esos datos son estrictamente necesarios para la investigación criminal. Entonces, ayer creo que el senador Encinas hacía una reprimenda al INFAI sobre cómo había tomado esta decisión. Lo que hizo el IFAI en definitiva no fue más que ponerse en línea con la tendencia internacional sobre cómo se está considerando ese tema, y indirectamente asumiendo el rol de fiscalizar esa transferencia de datos de geoposicionamiento de las personas. Una institución garante, y ahí está encima de los dos sistemas, justo tiene que estar garantizando cómo del sector privado pasan los datos al sector público. Y hay una posesión en los dos lugares, y entonces el IFAI es el garante de que esas transferencias son justificadas. Es decir, aquí la clave de toda esta historia es que el debido proceso de cómo se transfiere esa información y el uso que se da a esa información se encuadre dentro del interés público, y no en las investigaciones privadas o en la manipulación de bases de datos.
Entonces, sería importantísimo que nosotros tuviéramos una clara imagen de hacia dónde va todo este proceso. Tendríamos que tener una bola de cristal para decir hacia dónde estamos yendo con la transparencia y la protección de datos. No tenemos una bola de cristal. Se me ocurría usar el tema de la borra de café, a ver si lograba ver hacia dónde van las cosas, pero yo no lo sé hacer. Lo que sí sé hacer es estudiar y meterme a leer, y hay una clara tendencia, es decir, vamos hacia un sistema de transparencia, cada vez más transparencia. La transparencia del Estado, en esta reforma constitucional se incorporan los partidos políticos, se incorporan de alguna forma los sindicatos. Ayer el doctor Teles decía, ¿por qué transparencia solo? Transparencia de las empresas, por supuesto. Vamos hacia un sistema de transparencia de las empresas. Ya en algunos países hay leyes en materia de información ambiental. Yo quiero saber qué está haciendo ambientalmente una empresa y tengo derecho tengo un derecho de acceso a la información ambiental en posición de particulares. Pero yo quiero saber qué hace Google con su buscador. Cómo lo maneja, cómo lo sesga. Es decir, vamos a un sistema de transparencia de las empresas y vamos también a un sistema de transparencia de las personas. Creámoslo o no, vamos a ser cada día más transparentes. El sistema de los burós de crédito, el sistema financiero, el sistema de nuestras telecomunicaciones. Vamos a un sistema donde vamos a ser cada vez más transparentes. Ese concepto de figuras públicas que pide aquí para los funcionarios públicos, en muchos países se está empezando a invadir a los profesionales en el ejercicio de sus profesiones. Pasan a ser figuras públicas y yo tengo derecho a tener información, acceso a la información sobre ellos. Es decir, ¿dónde va esa tendencia? Si una institución que va a administrar en México el interés público y va a tomar decisiones no tiene una clara idea de hacia dónde va este movimiento, que no es un movimiento que es solo de acceso, es un movimiento que es de acceso y es de protección de datos, y están dos cosas tan íntimamente pegadas, y esa ligazón que se establece entre las dos cosas lo establece precisamente el interés público que está establecido en el Sexto Constitucional. Entonces, yo diría que si tuviera que definir esa tendencia, tomaría la frase que está ahí, Día Internacional del Derecho a Saber. Vamos hacia un derecho a saber, yo lo llamaría mejor una libertad a saber o una libertad de conocimiento. Esa es la tendencia en el resto del mundo, y además México es nuestro líder, y estoy hablando como latinoamericano, al ser el presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, es nuestro mejor representante frente al resto del mundo y como un órgano de debate, no porque tengamos que aceptar la tendencia internacional, sino porque también México y los países que lidera tienen que dejar la impronta de cuál es nuestra visión sobre este proceso de evolución. Es un proceso de evolución muy complejo. Bien, para ir cerrando, hay un argumento de igualdad ante la ley, ya lo dijo Solange, esto que requiere decisiones jurisdiccionales tienen que ser homogéneas, no podemos tener dos líneas, dos criterios jurisdiccionales distintos, uno para posesión de particulares y uno para sujetos obligados. Y el interés público, que es un test muy complicado, hay una sentencia australiana que dice, es un arte. Un abogado se queja diciendo, ¿por qué no está tan claro cómo se aplica ese test? El juez le contesta, lamento decirle que es un arte, y un arte no se puede legislar, el arte se ejerce, y los jueces creo que saben hacerlo. Para cerrar, finalmente, tres colofones. Me preocupan tres cosas. La primera es el órgano de revisión que tendría el IFAI si fuera el órgano garante. Creo que es inconcebible que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueda tener esa revisión, incluso en las multas. En Portugal, por ejemplo, las multas que establece la Agencia de Protección de Datos van a la justicia ordinaria. Aunque es cierto también que en Colombia las multas que establece la Superintendencia de Protección de Datos van al Consejo de Estado, que es la máxima autoridad contencioso administrativa. Pero sería, desde mi punto de vista, un error de diseño, porque tendríamos un sesgo en las decisiones que toma el IFAI. Las decisiones que toma en protección de particulares van a estar sesgadas por cómo las revisa el Tribunal Fiscal, y las otras van a estar sesgadas solo por la vía de amparo que puedan ejercer los particulares. Entonces, creo que ahí los senadores y los diputados tienen que hacer un ejercicio de rediseño
para evitar que... y además, si es una multa, la discusión no es la multa, la discusión es el tema técnico que está detrás de esa decisión. Y creo que la Constitución, cuando diseña el IFAI como última instancia de decisión, está pensando que es un órgano especializado. En el futuro, en esta tasa no lo veo, pero sí lo veo por la experiencia, el tema salud, el tema videovigilancia y el tema morder a Google y todos sus familiares van a ser los temas que tiene que ser fuerte. Es decir, para morder a Google se necesita una institución muy fuerte. Ni siquiera los tribunales españoles se animaron y pidieron una aclaración al Tribunal Europeo de Justicia. Es muy importante. Y ahora sí, para cerrar finalmente, y me voy de tema, creo que es necesaria un artículo, un apartado en la Ley de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados sobre la información judicial. En la mesa anterior hemos visto que el tema es muy complicado y esa es también la tendencia. Primero lo ha instalado Italia. Italia tiene un capítulo que se llama Reglas ulteriores para información judicial en su código de protección de datos, y muy recientemente Australia, en un estado, Nueva Gales del Sur, han aprobado una ley de protección de datos judiciales. Y lo interesante de esa ley dice en esta materia no se aplicará la ley de protección de datos y tampoco se aplicará la ley de protección de datos en salud. O sea que la ley de datos judiciales excluye la aplicación de esas dos leyes. O sea, hay una especificidad muy importante. Cerrar con broche de oro las palabras de Belisario Domínguez, que creo que son inevitables estar en esa placa: libres por la palabra libre. Yo diría, parafraseando, libres por la información libre, libres por el conocimiento libre. Esa es nuestra tendencia y ese es nuestro futuro. No, pues te agradecemos, Carlos, tus comentarios y sus opiniones. Igual que la anterior ponente, compartes la idea de que sea el propio IFAI quien se haga cargo de esta protección de datos en posesión de particulares, con los argumentos que das. Ahora Paco Acuña, perdón que lo cite tanto, pero acaba de tuitear que hago pública mi cambio de posición, lo cual no tengo ningún problema. Lo más que en la parte esta de telecomunicaciones no es tema ni está en el orden del día. Tengo una interpretación distinta que ha sido pública, igual que algunos otros compañeros. Es tema cerrado ya en el IFAI, pero ahí sí no cambio de posición. En ese sentido. Y creo que esta idea de ir especificando por sectores la protección de datos es importante en la propuesta de ley. No sé si sea lo más conveniente en el caso que nos comentabas de leyes ya como leyes. Está la idea, obviamente, de hacer lineamientos, sector salud, sector judicial, videovigilancia, etcétera, etcétera, porque obviamente hay especificidades. Habría que ver ahí, entiendo, este modelo distinto que nos pones de otra ley que no aplica aquella ley, porque aquellos lineamientos, si es el camino que recorremos nosotros, tendrían que ser compatibles, digamos, con la propia ley, no pueden estar por arriba de la ley. Habría que revisar en su momento esa problemática, pero sí queda claro para todos que hay que hacer normatividad específica en este tipo de sectores que tú has mencionado de esa cuestión. Lo de la nube se nos decía también. Digamos, hay muchos sectores que hay que, digamos, no se puede tratar igual a sectores distintos que tienen sus especificidades. Doy la palabra hoy al doctor Miguel Carbonell. No voy a leer todo su currículum porque el tiempo apremia. Simplemente es decir que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ya tengo un resumen. Es autor de 44, ya hice mi resumen, entonces voy a hacer mi tarea. Es autor de 44 libros, ha coordinado diversas obras colectivas, ha sido miembro de diversos consejos consultivos, como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y actualmente es consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ha recibido varios premios, del cual yo destaco, por ser universitario, el Premio Nacional para Jóvenes Académicos que brinda la UNAM y que es para hasta 40 años, por lo cual es joven, Miguel. Y bueno, yo lo he calificado siempre como un gran difusor y extensionista del derecho. Para aquellos que no somos abogados, es importante a veces que se nos acerque con palabras, pues, no tan
técnicas a estos derechos, tanto el de acceso como el de la protección de datos personales. Simplemente, pues esto le ha llevado, entre otros de sus éxitos, a simplemente tener 147,000 seguidores, nos acabo de ver un poco más en Twitter, por pues el gran papel de difusión que juega de a veces para ustedes muy común lenguaje de los abogados, pero para los otros no abogados, pues siempre es importante tener este lenguaje, yo diría un poco más ciudadano, que nos explique pues la importancia de estos derechos. Sin más, Miguel, te doy la palabra y agradeciendo tu aceptación a estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco en primer término al IFAI por esta invitación a participar en la Semana Nacional de Transparencia, que es el momento en que el IFAI refrenda su liderazgo, su papel de coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, y realmente resulta un honor estar nuevamente en este momento celebratorio de la Semana Nacional de Transparencia. Gracias a mi querido amigo Óscar Guerra por sus generosas palabras de presentación, por su apoyo, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, desde el InfoDF. Muchísimas gracias, Óscar, por tu amistad y por tu apoyo. 7 puntos que voy a decir telegráficamente en honor al tiempo y para que no nos agarren aquí las famosas marchas del 2 de octubre. Primero, efectivamente, la base de la discusión la abre, creo yo, el artículo 7º transitorio, que ya fue leído por el comisionado Guerra Ford y que no voy a repetir, pero en donde simplemente lo que hace la reforma constitucional del 7 de febrero de este mismo año es plantear la duda en el sentido de que tendrá que ser en un momento posterior a la propia reforma, a través de lo que el Congreso de la Unión pudiera determinar, cuando se opte por un modelo unificado o por un modelo dividido en cuanto al órgano garante en materia de protección de datos personales. Primer punto, ahí está pues el arranque de nuestra discusión. Segundo punto, sin embargo, parece que la reforma constitucional la escribieron 2 personas, o a lo mejor la escribió una persona, pero un día escribió una parte y 3 semanas después escribió otra parte. Porque si ustedes leen con atención la fracción 8ª del apartado A del artículo 6º constitucional, dice: la Federación contará con un organismo que se encargará tanto de el acceso a la información como de la protección de datos personales. Entonces parece o aquí hubo 2 manos, o hubo un descuido, o algo pasó, porque no veo yo mayor dificultad hermenéutica interpretativa cuando la fracción 8ª dice un organismo. Si alguien interpretando esta norma dice: para mí un organismo quiere decir 2 organismos, pues estaríamos en dificultades, ¿no? Estaríamos en una, digamos, elasticidad semántica difícilmente defendible. Tercer punto. Hay que tomar en cuenta que estamos ante 2 derechos que son muy diferentes. Son muy diferentes porque persiguen propósitos distintos y también porque tienen una base constitucional distinta. Como ustedes saben, el derecho de acceso a la información pública está en el artículo 6º y ahora, después de la reforma de 2007 y de 2014, está regulado con una amplitud verdaderamente notable, con un grado de detalle, creo yo, bastante importante, y bueno, ahí está. Pero la protección de datos personales está en el artículo 16, párrafo 2 de nuestra Carta Magna, con lo cual el Poder Reformador de la Constitución también nos mandó un mensaje en el sentido que se trata de 2 cosas distintas que persiguen, repito, la protección de intereses diferentes. El derecho de acceso a la información es abrir, transparentar. La protección de datos personales es reservar, es proteger, es guardar un ámbito de intimidad de los sujetos titulares de ese derecho, y eso hay que tomarlo en cuenta. Cuarto punto de mi exposición: a diferencia de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, a diferencia de la maestra Solange
Maqueo y de Carlos Gregorio. Yo no tengo una postura tan definida en este punto, así para que sigan discutiendo Óscar y Paco Acuña, para que sigan poniendo ahí sus dudas, etcétera, porque veo ventajas y veo desventajas en la opción de tener un único órgano o en la opción de tener dos órganos. Es cierto, ya se ha dicho aquí, el problema, yo veo dos problemas con un órgano nuevo. Crear un órgano nuevo implica evidentemente una curva de aprendizaje, sin duda alguna, y el otro gran tema, que es un tema cada vez más serio en México y que yo creo que ya no podemos ser tan irresponsables de pasarlo por alto, el tema presupuestal. Yo me acuerdo cuando iniciamos las discusiones por aquí, bueno, el propio Paco Acuña estuvo desde ese entonces, en el 2001, 2002, del Grupo Oaxaca para que todo esto que pasó después. Pues Paco, nos imaginábamos que el órgano garante, el IFAI, pues iba a ser una estructura pequeña de quizá 20, 25, 30 personas, con un presupuesto anual a lo mejor de, pues no sé, unos 15 millones de pesos, y de repente, ¡pum!, tenemos un órgano con cientos de personas, con cientos de millones de pesos. Y claro, esto, sí, con cientos de millones de pesos, y, bueno, 600 millones de pesos, y esto, claro, no... Si nosotros proponemos que haya un órgano garante del mismo tamaño, con el mismo presupuesto en materia de protección de datos personales, bueno, pues es algo serio y no quiero tomarlo a la ligera. Lo de la curva de aprendizaje, sin embargo, es superable. Lo de la curva de aprendizaje es superable porque aquí hay muchos comisionados locales y ellos mismos atestiguarán con su experiencia de vida y con su currículum que a veces se nombran sin saber del tema y aprenden en el cargo. Y esa es la historia de la institucionalidad en este país, con lo cual tampoco pongamos demasiado acento en eso, porque si no, pues a lo mejor más de uno quedaría descalificado, ¿verdad? Y no es el caso. Entonces, la curva de aprendizaje es superable. De hecho, prácticamente todos los que empezaron en este tema, también los comisionados del IFAI de las anteriores integraciones, quiero decir, tuvieron que aprender en el cargo. ¿O a poco fulano, sutano, mengano y mengana, etcétera, sabían del tema? Pues por supuesto que no sabían. Entonces, esto es superable, pero bueno, lo pongo como dos dudas. Quinto punto. Evidentemente, del otro lado, la dificultad está en lo que yo he llamado varias veces, porque ya muchas veces he platicado este tema, la doble alma del IFAI. Es decir, un mismo órgano que sesiona y conoce en una parte de todo aquello que supone abrir, y escuchas a los comisionados, escuchas a las comisionadas, hablar en favor de la transparencia, construir argumentos jurídicos, razonar en favor de ir avanzando en esquemas de gobierno abierto, y luego esos mismos como que dicen, pausa, play otra vez. Ahora hay que proteger los datos personales, hay que cerrar, hay un derecho a la intimidad, hay un derecho a la vida privada, hay un test de interés público. Y eso no es fácil de hacer, para las mismas personas, en la misma sesión, en el mismo órgano, con la misma lógica, el mismo día, con solo 1 minuto de descanso, 5 minutos de descanso para despejar la mente, y ahora cambiemos el chip y vayámonos a la otra pista. Esto no es fácil. Propongo, sexto punto de mi intervención y penúltimo, propongo una posible salida intermedia, que es a lo más que me atrevo, haciéndome cargo de que si debemos de leer bien el transitorio séptimo, pues estaría abierta la puerta. Quizá un esquema intermedio sea que efectivamente, como ya lo dijeron Solange y Carlos Gregorio, se quede la competencia en el IFAI, pero propongo que haya 2 salas en el IFAI. Propongo que haya 2 salas que se especialicen cada uno en distintas materias, integradas por 3 comisionados cada sala. El presidente o presidenta del IFAI no integraría salas, sino solamente pleno, igual que el esquema de la Suprema Corte, y que pudieran generar un esquema de especialización. Eso me parece que pudiera venir a resolver la mayor dificultad. Por un lado, tendríamos resuelta la curva de aprendizaje porque ya han trabajado sobre el tema, pero por otro lado salvarías lo de la doble alma y generarías dentro del espacio del propio IFAI comisionados especializados, unos para un tema, otros para otro tema. En el entendido, y esto es muy importante, de que también en materia de datos personales, como sucede en acceso a la información,
Hay dos tareas fundamentales. Bueno, hay tres tareas fundamentales. La primera es administrar el sistema. Administrar el sistema tiene que ver con lo que ya se dijo aquí, de ir a las empresas, ver cómo están dando tratamiento, ver que haya sistemas informáticos que aseguren la privacidad, ver los avisos de privacidad misma, es decir, una serie de cosas en el orden de lo administrativo. Esa es una tarea. Segunda tarea, la defensa del derecho fundamental. Y la defensa del derecho fundamental requiere efectivamente de razonamientos jurídicos, requiere de test de proporcionalidad, requiere de ponderación, requiere de una, digamos, armazón jurídica muy importante que se tiene desde luego que llevar a cabo y que también tenemos que poner ese énfasis. Y la tercera gran función que yo espero que esta nueva integración del IFAI pues pise el acelerador como lo había hecho ya, no la anterior, pero sí 2 o 3 anteriores, de la promoción de la cultura de los datos personales, porque parece que ya, como que ya, digamos, en este tipo de reuniones se da por hecho que todo mundo sabe lo que son los datos personales, que todas las empresas saben lo que es el aviso de privacidad y cómo se tiene que redactar y qué se tiene que hacer, y la verdad es que hay un desconocimiento absoluto. Cualquiera que haya platicado con empresarios grandes, medianos, pequeños, etcétera, sabe que esto no ha llegado ni al 5% de la población. Estamos en pañales en este tema y el IFAI tiene una responsabilidad, tiene una tarea de promoción de la cultura que no debe abandonar, como ha abandonado en algún tiempo reciente, y lo lamento, lo digo sinceramente. Séptima y última cosa. Ahora, si esto es así, si la propuesta de Solange, si la propuesta de Carlos avanza y se queda el tema en el IFAI, yo, puesto que aquí hay varios comisionados que prácticamente integran la mayoría del Pleno, les haría la siguiente pregunta desde el afecto y desde la amistad, pero desde la responsabilidad. ¿Van a poder? ¿Van a poder con el tema? Porque el tema no es fácil, no sé cuántas millones de bases de datos hay, pero si yo ya veo que el IFAI, esa es mi percepción desde afuera, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero yo veo al IFAI absolutamente saturado de trabajo, yo veo al IFAI con un volumen de carga en cada sesión muy impresionante y veo a los comisionados metidos en el estudio de los recursos, veo a los comisionados muy dedicados a lo que ya hoy tienen, podrán con todo el paquete que viene del tema de protección de datos personales. Porque para cerrar esto, yo simplemente pondría un ejemplo ya mencionado por Carlos, pero en el cual yo quiero apreciar una cosa. Para que vean nada más, el derecho al olvido digital, simplemente eso y todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales derivado de redes sociales o simplemente de Internet. Cuando saca su sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y le dice o reconoce pues la existencia del derecho al olvido digital y por tanto la posibilidad de que un particular solicite a un administrador de páginas web o a un buscador que se desindexe su nombre de cierta noticia o que bajen cierta noticia porque luego fue falsa, etcétera, el primer mes reciben 50,000 solicitudes solo a una empresa que se llama Google, quizás la más importante, 50,000 el primer mes. En Europa, que tienen un sistema de medios de comunicación más o menos avanzado y más o menos responsable. Ahora, con los periódicos que tenemos en México, con las radios que tenemos en México, con los periodistas que tenemos en México, ¿cuánta rectificación no habrá cuando se reconozca y se implante en este país el derecho al olvido digital? Y en Europa, Google le dijo que no rectificaba al 60% de las solicitudes. Con lo cual inmediatamente se vuelven solicitudes recurribles. ¿Ante qué órgano? Ante el IFAI. Quiero decir que el primer mes, si esto pasara en México, les habrían caído alrededor de 20,000 recursos el primer mes. La pregunta de si podrán no es una duda sobre su capacidad, no me lo tomen a mal, es una duda sobre el empaque que esto supone en términos institucionales. No se trata de que pueda esta persona o esta otra persona o el Pleno, se trata de que institucionalmente esto haya una capacidad de respuesta institucional. Yo no lo veo fácil, pero ahí están las ideas y ahí está el debate abierto. Muchísimas gracias por su atención. No, pues muchas gracias, Miguel. De verdad, pues nos dejas
pensando y meditando sobre el asunto, yo te diría 3 cosas para pasarse, estamos en el tiempo. Uno, pues, es cierto, si el IFAI, como es la tendencia hasta lo que hemos visto, se va a acercar, yo creo que este modelo híbrido podría ayudar mucho. En las propias comparecencias que hubo en el Senado para comisionados del IFAI, recuerdo la de Fernando Bencomo, él proponía esta posibilidad de las salas, yo no sé si forzosamente tienen que ser los comisionados o los coordinadores y directores de los temas, pero creo que sí debe haber una especialización para poder abordar los temas con mayor calidad y mayor prontitud y mayor especialidad. La otra cuestión, que digamos que creo que es, por eso yo hablaba de este diseño, sí, vamos a entrarle, pero este diseño. Y creo que las malas noticias que tengo para ti es que si 600 millones son mucho, si queremos realmente atacar esos 5 millones de empresas, ir con los sectores productivos, ir con las cámaras, difundir este derecho, puede haber varios mecanismos de financiamiento. Uno puede ser las propias multas invertidas a esto, el otro puede ser aportaciones privadas para el propio bien, digamos, de ellos. Muchas empresas dicen, yo sí le entro, nomás explícame de qué se trata el asunto, ¿no? Entonces creo que habría que buscar, simplemente por darte un dato, la agencia española, estamos hablando de España, que tiene un número de habitantes distinto, una condición socioeconómica distinta, cultural, son 13 millones de euros, ¿sí?, para este tema. Entonces, yo estaría sentado, y eso sí sea, sentarme en un presupuesto para realmente hacer las actividades justificando peso por peso, que de lo que se debe hacer, para, digamos, hablar sinceramente, digamos, y yo en ese sentido, no sé la opinión de los comisionados, pero creo saberla, por lo que lo conozco, es que sí podríamos, pero con un diseño institucional discutido transparentemente de cuál es el mejor diseño institucional y cuáles son los recursos sin excesos que se requieren para cumplir con esa importante tarea, y no hagamos simulación, porque para mí hoy es casi simulación, ¿sí? Entonces, bueno, pero casi te adelanto que sí le entramos, ¿no? Sí le entramos al toro, pero con las condiciones que pase, esa es parte de nuestra responsabilidad. Y dividir salas y esto creo que es una idea, digamos, ya lo decía Don Smith, la división del trabajo pues es la base de la productividad. Eso, y para no seguir con economía, vamos a dar la palabra al doctor Carlos Chalico, quien también obviamente agradecemos su presencia. Es licenciado en informática y cuenta con un diplomado en sistemas de comercio electrónico. Ha sido asesor y auditor con experiencia más de 17 años enfocado a tecnologías de la información, ha formado parte de consejos y mesas directivas de diversas organizaciones educativas tiene importantes publicaciones, y ha sido conferencista en diferentes foros en México, Centroamérica, Estados Unidos y Canadá, y de verdad es un especialista, yo lo he escuchado en varias ocasiones, en materia de datos personales y sobre todo en cuestiones a veces que no tomamos en cuenta y que también tienen su complicación y sus costos, todo lo que tiene que ver, digamos, con las medidas de seguridad, entre otros temas que él conoce. Carlos, si nos haces favor, estás en uso de la palabra. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a Óscar, a Jimena, al IFAI y a todo el equipo de comisionados por la invitación. Para mí es también un honor estar por acá. Y comparto lo que se ha dicho. La verdad es que creo que se ha hablado de elementos de mucho valor en esta mesa. Yo voy a platicarles muy rápidamente de qué es lo que estoy viendo en Canadá ahora que estoy viviendo por allá, cómo es que esto podría tomarse como ejemplo para México y qué reflexiones finales hago sobre estos temas. En Canadá existen un par de agencias, una dedicada específicamente a temas de transparencia y acceso a la información y otra dedicada a temas de protección de datos personales. Interesante es que a pesar de que a nivel federal existen 2 organismos, cada uno enfocado a cada uno de estos temas, a cada uno de estos derechos, a nivel local, para cada una de las 9 provincias y 4 territorios que existen en Canadá, tenemos organismos que integran perfectamente estos 2 derechos y que se encargan de ver tanto acceso a la información y transparencia como protección de datos personales, por supuesto incluyendo la naturaleza pública y la naturaleza privada. Hay un cuerpo legislativo interesante, hay una ley que se enfoca particularmente en sector público, otra que se enfoca en sector privado. Algo destacable es que si bien Canadá tiene ya varios años recorriendo el camino de protección de datos personales o privacidad,
curiosamente requiere también de actualizaciones importantes. Un dato curioso tiene que ver con el hecho de que la ley de privacidad canadiense, que es la que se encarga de enfocarse en el sector público, fue lanzada exactamente en el mismo año que la Commodore 64. Yo no sé si ustedes recuerdan ese equipo de cómputo que fue muy popular, que fue un parteaguas en la industria de la tecnología. Igualmente lo fue la ley de privacidad de Canadá en su momento. Lo curioso es que hoy no seguimos utilizando la Commodore 64 y sin embargo hay algunas secciones de esta regulación canadiense que todavía no han sido actualizadas desde ese momento. Desde el punto de vista privado, además de que existe esta ley de privacidad de la información, para el sector privado existe una ley que se encarga de la protección de información personal y de documentos electrónicos, que se establece como una plataforma federal, de tal manera que dicte las reglas que el sector privado debe de seguir en caso de que en una provincia en lo particular o en un territorio no se establezca o no se emita una ley local. Hay algunas provincias que han tomado la responsabilidad de establecer o de crear estas leyes locales, como es el caso de Alberta, como es el caso de Columbia Británica, como es el caso de Quebec. En todos estos casos, integrando de manera única el cuidado por la protección de datos personales en posesión del sector público o en posesión de particulares. ¿Qué creo yo que tenemos que entender o que podemos aprender como país de nuestros vecinos en el norte? Hoy me parece que tanto en materia de transparencia como en materia de protección de datos personales como país, las exigencias son fuertes y las necesidades que tenemos como sociedad mexicana lo son de la misma manera. Me parece que algo que tenemos que tomar es el compromiso y la unidad que ha mostrado la autoridad canadiense al respecto. Y creo que vamos por el mismo camino en México. Yo creo que es importante pensar en que el cuidado de los datos personales, y comenzarán a ver también mi postura, se mantenga en un solo órgano, que no haya una división que se encargue de temas públicos y de temas privados. ¿Cómo creo que debe ser el diseño institucional en materia de protección de datos personales? Creo que tiene que ser muy enfocado. Me gusta mucho lo que acaba de comentar Miguel. Creo que sí es importante reconocer que el sector privado tiene sus temas particulares y que el sector público tiene los suyos también, pero de fondo estamos hablando de protección de datos personales. La esencia es la misma. Tenemos que reconocer las necesidades operativas que puede tener cada uno de estos sectores, y ahí comparto perfectamente lo que Miguel ha dicho de estas especialidades, de esta necesidad de ir generando una experiencia que cada vez vaya insertándose más en cada uno de los diferentes sectores, pero creo yo que tiene que haber una estrategia unificada, que permita que el órgano garante sea suficientemente contundente en el cuidado y en la vigilancia de que este derecho realmente se esté protegiendo como debe de protegerse, y que le permita tener la eficiencia que todos como mexicanos estamos buscando. ¿Debemos preocuparnos por la prevención? Absolutamente, y coincido también con lo último que Miguel dijo al respecto. Me parece que el IFAI ha comenzado ejecutando una labor de difusión y de apoyo a la cultura en materia de protección de datos personales muy importante, pero creo que es algo que no debe detenerse, y es más, creo que debería de hasta especializarse, y platicaré en un momento a qué me refiero con este tema de la especialización. Si pienso, ¿cómo pueden el ciudadano y el Estado hacer valer el derecho humano constitucional del que estamos hablando hoy, que es el derecho a la protección de los datos personales? La primera palabra que viene a mi cabeza es confianza. Y yo creo que la confianza que como ciudadano podemos ganar en una institución se puede dar a través de la eficiencia que observe, de la efectividad de sus acciones, de la contundencia en los momentos en que tenga que hacer valer el derecho, de sus acciones de prevención y del rigor con el que tenga que ser manejado. Creo que si se pensara en dividir organismos tutelares, estaríamos enfrentando una posible dilución de la efectividad, porque al haber dos cabezas pensando en temas que al final son lo mismo, pero que finalmente están insertados en dos mentes distintas, pudieran sin quererlo tomarse también caminos diferentes. Me parece que también podría haber una difusión de la estrategia, y lo que queremos es que haya una homologación, no una división. Coincido también en el tema que María mencionó, que reforzó también Carlos y que ha comentado Miguel sobre el tema de los costos. Creo que efectivamente, si queremos buscar efectividad, no solamente hablamos de la velocidad con la que se tengan que atender los temas, sino que tenemos que reconocer que dividir esta función y colocar un organismo nuevo que se encargara de proteger particularmente datos personales, crea la necesidad de tener una plataforma de soporte administrativo que es indispensable para un organismo nuevo. Y pensar en tener que duplicar esos gastos, ya nos habló Miguel de números, me parece que es algo que tendríamos que tomar con mucha seriedad. Creo que podría también generarse alguna confusión en el ambiente entre la población
respecto de lo que se pudiera hacer en materia de la protección de derechos personales en el sector público y lo que se pudiera hacer en el sector privado. Al final, las consecuencias que esto podría generar serían desconfianza e inefectividad. Y es por eso que creo que la protección de datos personales debería de mantenerse en el IFAI para los dos sectores, tanto para sector público como para sector privado. ¿Qué creo, dando reflexiones finales sobre este tema, que necesitamos? A mí me parece que como país necesitamos una autoridad en materia de protección de datos personales en la que podamos confiar plenamente, que sea totalmente efectiva, que sea eficiente, contundente y que trabaje en el espíritu preventivo. Tuve la oportunidad de estar hace 3 años, me parece, en una presentación que se dio como parte del evento que se hizo aquí en México para invitar a todos los integrantes de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Y al terminar una de las presentaciones en las que me tocó participar, una periodista me preguntaba algo que me pareció muy atinado. Y ella me decía, ¿por qué, si el tema de protección de datos personales está viéndose con tanta seriedad en México, no se ha insertado, por ejemplo, en los planes educativos de los niños, temas que tengan que ver con eso? ¿Por qué no nos estamos preocupando ya por ver que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que nuestros adolescentes comiencen a tomar este tema con mayor seriedad, insertándolo con mayor seriedad también en los modelos educativos que hoy tenemos? Hace un momento, cuando hablaba de especialización, quería referirme precisamente a eso. Yo creo que hoy estamos hablando de protección de datos personales y lo estamos haciendo desde un punto de vista quizá corporativo al hablar de particulares, gubernamental al hablar del sector público, pero me parece que tenemos que pensar en la población y ya se tocó también ese tema con mis compañeros de mesa. Creo que tenemos que pensar que el derecho a la protección de datos personales es para todos y eso incluye también a nuestros niños, incluye también a nuestros jóvenes que están teniendo una sensación de privacidad completamente diferente de la que tenemos nosotros. Se hablaba hace un momento, María nos comentaba al principio, que a partir de los 10 años los niños comienzan a tener acceso al Internet. Yo me atrevería a pensar que es incluso antes, porque por supuesto que a los 10 lo hacen de manera consciente, metiéndose a buscar información en un navegador. Pero yo he visto niños más chiquitos, y seguramente ustedes los han visto también, manejando con una pericia envidiable una tablet o un teléfono inteligente y quizá no están metiéndose a buscar en Google o en cualquier otro motor de búsqueda información en particular, pero a través de las aplicaciones que están vendiéndose en el mercado y a través de las diferentes herramientas que existen, están conviviendo con este espacio virtual que existe. De repente mi hijo me sorprende cuando me dice que quiere comprar puntos adicionales para la aplicación que se les ocurra en el celular y hay que estar muy pendiente de eso, ¿no? O de repente pueden aparecerse amiguitos misteriosos que no sabemos si realmente son quienes dicen ser. Nuestros niños están comenzando a enfrentar hoy riesgos que son muy reales, pero que son muy difíciles de percibir. Y si son difíciles de percibir para nosotros como adultos, más lo son para ellos. En consecuencia, creo que en este esfuerzo de concientización vale mucho la pena pensar en quienes pueden ser más vulnerables. Y me he concentrado en los niños, pero creo que también tenemos que pensar en nuestras personas mayores, que no están tan acostumbradas a convivir con estas tecnologías y que me parece que también debemos de ponerles atención. Creo también, como ya también lo comentaron mis compañeros, que vale mucho la pena enfatizar los beneficios comerciales que debe de ofrecerle al mercado internacional el que en México se esté comenzando a poner atención en este tema. Hoy, desafortunadamente, y no es un secreto para nadie, sabemos que tenemos problemas de seguridad en nuestro país, sabemos que se están haciendo esfuerzos importantes por corregirlos y me parece que en materia de protección de la información es importante que se haga escuchar la voz de que nuestro país se está tratando de hacer la tarea al respecto. Finalmente, y con este comentario cierro, siempre he sido un convencido de que para poder entender protección de datos personales tenemos que empezar por nosotros mismos. Cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos aquí, tenemos una responsabilidad en materia de protección de datos personales o con una organización particular o con una dependencia gubernamental. Si entendemos nosotros como individuos el derecho que tenemos a la protección de datos personales, va a ser mucho más fácil que podamos entender como ejecutivos la responsabilidad que tenemos al estar manejando datos personales de ciudadanos, de titulares, de particulares. Creo que lo tenemos que tomar con mucha seriedad a efectos de que podamos buscar la efectividad de estos modelos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Carlos, de verdad.
No voy a comentar mucho por las cuestiones del tiempo, habría varias cosas. Siempre darte una buena noticia, creo. La Comaí junto con el IFAI hemos trabajado con la SEP en los libros de primero y segundo año. Ya están algunos contenidos de datos personales. Los voy a hacer llegar para que los opine, los tenemos perfectamente y vamos a trabajar los otros años. Estamos reunidos porque como se van a reeditar todos los libros de texto en este país, pues para ver nuevamente los contenidos, lo primero que les pedimos es que cuando menos mantengan lo que ya había y ojalá podemos ampliarlo en ese sentido. Pero sí es una labor fundamental en la que estamos trabajando, que seguiremos, digamos, en ese sentido, porque tenemos claro que ahí es donde tenemos que incidir para el mediano y largo plazo. Pues nada más, de verdad una disculpa, el tiempo, ustedes ven cómo estamos, el asunto del día de hoy. Y he entregado las preguntas a cada uno de los ponentes que se le han dirigido y ellos se han comprometido públicamente, aquí lo hacen, en contestarles al correo electrónico que ustedes nos han puesto ahí. Y de verdad yo entiendo, pero hay alrededor de unas 30 preguntas, sería, digamos, muy difícil poderlas cubrir hoy. Y hay mesas que nos vienen y una disculpa a los de la siguiente mesa y simplemente pediría me traigan los reconocimientos y los presentes para entregarles a nuestros ponentes, a los cuales les pido un aplauso. Muchas gracias. Señoras y señores, les vamos a pedir que permanezcan en sus lugares, dado que enseguida... Con esto concluye este panel número 14, el cual tuvo como eje central el diseño institucional del organismo garante de la protección de datos personales en posesión de particulares, en donde se presentó la relevancia del derecho a la protección de datos personales, las implicaciones institucionales y normativas de la protección a los datos, los aspectos jurídicos sobre la reciente reforma constitucional en la que se pretende fortalecer al organismo garante y a los organismos especializados en materia de protección de datos personales. Ante esto, los panelistas afirmaron que se deben considerar ciertos puntos, tal es el caso de la naturaleza jurídica del órgano constitucional autónomo, así como el principio de individualidad de los derechos humanos. Bien, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca aquí en la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.